Siga bendiciendo, mis hermanos, mientras busquen la palabra del Señor en el libro de los Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer los dos primeros versículos de este capítulo. Y lo hacemos en el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Bendito sea el Señor. Ciertamente este pasaje, para los que en sus Biblias algunos, cierto, tienen un título en la parte de arriba, cierto, nos habla de la unidad del Espíritu. Y específicamente, cierto, en una unidad que al parecer desde afuera, desde el entorno, cierto, se ve preciosa, se ve bonita, se ve digna muchas veces de imitar, pero que vamos a ir viendo algunas cositas que no están así. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, cierto, la Escritura: yo, cierto, pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cierto, Pablo le está diciendo, cierto, a este grupo de personas, a la iglesia, cierto, a los convertidos al Señor, no a los convencidos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, ¿qué querrá decir esto, cierto? Que anden en forma digna, en forma correcta, en forma adecuada, cierto, de la forma o con la vocación con la que fueron llamados. Primeramente, ¿quién los llamó? Para ir primero entendiendo, cierto, un poquito el contexto. ¿Quién los llamó? ¿Quién nos llamó a nosotros? ¿Quién fue, cierto, que en un momento determinado, en angustia, en problemas, en necesidades, llega y se aparece al frente nuestro? Y nos llama, cierto, a seguirle. Ciertamente, cierto, nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, si Él, cierto, hace este llamado y dice que anden, Pablo se hace este llamado, dice que anden, cierto, de la forma correcta, digna, con la cual fuiste llamados. ¿Por quién fuiste llamados? Jesucristo. Entonces, muchas veces hay una especie de incoherencia en el pueblo cristiano en que no es así. Decimos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, allí es donde se producen la mayoría de los problemas, la mayoría de las dificultades, la mayoría, cierto, de las discusiones y por ende divisiones. Dios nos ayude. Pero quiero centrarme, cierto, en el versículo 2.
dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí quiero detenerme en una palabra que de cierto modo, si se acuerdan, cuando vino, ¿cierto?, nuestro superintendente, y nos habló, y les habló, ¿cierto?, a varios una palabra. ¿Se acuerdan qué palabra les dijo? Soportar, aguantar. Y lo dijo solamente porque se le ocurrió, o porque había algo allí. ¿No está siendo grabado, no? Porque había algo allí el Señor que estaba diciendo, y le estaba diciendo, hablándole a la iglesia. Y no es por mera casualidad. Soportar. Gloria al Señor. Una palabra tan grande que encierra, ¿cierto?, un montón de cosas, un montón de significados. Soportar. Soportaos. Bendito sea el nombre del Señor. Con humildad y mansedumbre. Soportaos. Y buscaba un poquito por allí, esta mañana y tarde. ¿Qué quiere decir soportaos? Que cierto también tiene que ver, cierto, esta palabra con el verbo, cierto, soportar. Y que quiere decir, cierto, llevar y sostener sobre sí un peso o carga. También es resistir a una fuerza. Es sobrellevar un padecimiento o molestia. Es tener tolerancia a. Y adaptarse a algo o a alguien desagradable. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Este vocablo también tiene estrecha relación con la palabra perdón. ¿Por qué? ¿Por qué tiene relación con la palabra perdón? Porque nos está hablando aquí, ¿cierto?, con humildad, con mansedumbre, soportaos. Si lo pudiéramos cambiar, no quiero con esto, ¿cierto?, que me juzguen y me tilden, ¿cierto?, por una palabra que dice la Escritura, ¿cierto?, maldito es, ¿cierto?, que le cambiara, ¿cierto?, una palabra a la Escritura, sino para poder entender un poquito, ¿cierto?, lo que quiere decir. Si le pudiéramos perdonar a este pasaje, ¿cierto?, con humildad y mansedumbre, perdonaos con paciencia los unos a los otros en amor. Perdonar, soportar, aguantar, tolerar, tener paciencia. Y aquí, ¿cierto?, la última cualidad, ¿cierto?, que yo le hablaba, ¿cierto?, de qué tenía que, en relación con soportar, que era, decía, adaptarse a algo o a alguien desagradable. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este contexto, ¿cierto?, que quiero llevarlos un poquitito, ¿cierto?, a poder entender, ¿cierto?, este pasaje, en el cual, ¿cierto?, vamos a ir desarrollando un poquito. Pero en el mismo libro de Efesios, mismo capítulo, pero versículo más adelante, el 32, que lo voy a leer en esta letra grande porque ya. Dice, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, nos está hablando este pasaje que nosotros debemos perdonar también y ser misericordiosos con los demás, así como Cristo tuvo misericordia
nos perdonó y nos soportó por amor. Bendito sea su nombre. ¿Tiene relación? Voy a usar una palabra que a lo mejor a muchos no les va a gustar. Pero saben, desde el momento, ¿cierto?, en que se cortó la relación, ¿cierto?, con el primer hombre, esa relación, correlación que había directa, ¿cierto?, en amor, en fraternidad, ¿cierto?, en comunión y todo, fue cortada. Pero desde allí en adelante empezaron a ocurrir cosas tremendas. Y en todo ese pasaje, en todo ese tiempo transcurrido, siglo, siglo tras siglo tras siglo, Dios nos ha soportado. Ha soportado su creación. Que en un momento, dice la Escritura, cierto, que él, cierto, tenía hasta pensamientos de raer todo, porque cierto, leer hasta la coronilla, soportando todo lo que hacía. Y más aún, su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Los que hemos sido perdonados tanto más por Dios, deberíamos con más razón perdonar las ofensas y transgresiones en las que hemos sido víctimas. Y también, cierto, para entender también esto, un personaje que ustedes lo conocen bien, cierto, de la Biblia, que se acerca a Jesús, que está en Mateo 18, 21. Y le habla, ¿cierto? Y le pregunta del perdón. Pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que soportar? ¿Cuántas veces tengo que aguantar a este que me hace daño? ¿Cuántas veces? Y él, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, de que él da un número, así como para una tincada, a ver si, ¿cierto?, Jesús le da la razón. No, pues no es ese número. No es una cantidad de número. Sino que es todo el tiempo. Todo el tiempo. No es cierto esa cantidad, ¿cierto?, que se puede sacar así en la calculadora, ¿cierto?, que nos dice la Escritura también. Sino que es todo el tiempo. Debemos perdonar. Todo el tiempo debemos aguantar. Todo el tiempo debemos soportar a quienes de alguna u otra forma, entre comillas, nos hacen daño. Bendito sea su nombre. Pero hermano, es difícil. Claro que es difícil. Obviamente que es difícil hacerlo. Por eso el Señor lo puso en la Escritura. Porque si fuera fácil no lo hubiera puesto. Porque esta es nuestra guía de vida. Lo que no podemos hacer lo encontramos acá. Lo que no podemos hacer lo encontramos acá. Lo que no tenemos idea, ¿cierto?, cómo desarrollarlo lo encontramos acá. Bendito sea su nombre para siempre. Así que no es una cantidad, sino que es una forma. Y se convierte en un estilo de vida. Para siempre. Bendito sea su nombre. Una persona una vez comentó y dijo, y también algunos pastores también lo han hablado, que dice que el mayor mal de la iglesia cristiana, ¿cierto?, es hacer división. ¿Pero por qué se producen las divisiones? Es porque no tengo tolerancia con mi hermano. Es porque yo no aguanto, ¿cierto?, que él se equivoque conmigo, o ¿cierto?, o él no aguanta de que yo, ¿cierto?, haga cosas en contra de él. Y allí se producen divisiones. Y las divisiones lo tenemos constantemente, mis hermanos, aunque nos queramos hacer los tontos.
Y dentro de la iglesia del Señor hay muchas divisiones. ¿Por qué? Porque salta a la vista, es tan notorio que creemos, ¿cierto?, de que pasa piola, pero no es así. Usted mande a trabajar a 2 personas. Si se llevan bien, trabajan. Si se llevan mal, no trabajan. Y uno o el otro se excusa. Y después, no, así con esa no. Yo prefiero trabajar con esta otra persona, porque con esta me llevo bien, pero con esta, no, ¿cómo se le ocurre? Divisiones. No hay tolerancia. No hay perdón. No hay soporte, por decirlo así. No se soportan. Vamos a visitar a tal lugar. ¿A donde la hermana? No, ¿sabes qué? Voy a estar ocupado. Una vez alguien de chiste dijo, no, justo ese día voy a estar enfermo, así que no voy a poder. Excusas. Claro, son cosas burdas, pero nos encontramos con tantas cosas, mis hermanos. Y hacemos divisiones dentro de la casa del Señor. Divisiones. ¿Por qué? Porque no hay una tolerancia entre hermanos, entre hermanas, entre líderes. Bendito sea su nombre para siempre. Parece que estoy hablando de más, Señor. En una historia que por allí encontré, no sé si alguno lo habrá escuchado o lo habrá leído, o mejor dice que había un hombre que andaba con un grupo de personas y que andaba haciendo misiones, por decirlo así. Y entra, ¿cierto?, en la selva africana y se pierde. Luego, ¿cierto?, viene un joven, otro grupo más, para que lo puedan ubicar. Y este joven dice que de tanto andar por acá, por allá, de repente se encuentra con él en una tribu, en un lugar. Y se queda allí por un tiempo con él. Este hombre ya anciano dice que trabajaba con las personas de allí, en ese entonces, estas tribus indígenas, y él trataba de cierto modo, evangelizar a esa tribu. Y él lo observaba, él miraba cómo trabajaba día y noche, semana tras semana, meses tras meses. Pero este varón dice que no conversaba mucho con él, pues. Entonces el joven como que se sentía un poquito incómodo porque el varón, ¿cierto?, no se acercaba, no le hablaba mucho de la escritura o no tenía alguna relación más íntima con él. Y de tanto de esto, de ver, ¿cierto?, su trabajo, después dice que él después sale de ese lugar y después escribe un libro de este personaje. Y escribir un libro, algunas palabras, él en sus libros dice, muchos piensan, dice, que la clave para el evangelismo es seguir un curso específico o un método, pero de acuerdo a Jesús, el mejor método para que la gente, ¿cierto?, crea en el evangelio es a través de nuestro amor y unidad, los unos para con los otros. Y eso también, ¿cierto?, lo refleja el pasaje de Juan 17:21, cuando, ¿cierto?, Jesús, ¿cierto?, en una exclamación así de oración, de comunión, ¿cierto?, con su Padre, él exclama y dice, para que todos sean como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, una unidad, una forma, ¿cierto?, fraternal de hacer las cosas. Entonces este joven, cuando escribe, ¿cierto?, este libro, da alguna referencia y empieza
a describir a este varón, ve algunas cositas que no le parecen que son correctas. Una de esas, ¿cierto?, es la comunión que él deseaba y quería tener con este varón. Pero la otra era lo que él veía que él hacía con la tribu. Y en una página, ¿cierto?, que él subraya, que hace con letras mayúsculas, dice: su religión no es del tipo teórico, sino que es una práctica constante, seria y sincera. No es ni demostrativa ni ruidosa, sino que se manifiesta a sí misma de una forma tranquila y práctica, y siempre está trabajando. En él, la religión exhibe sus características más bellas, gobierna su conducta no solo hacia sus siervos, sino hacia los nativos y hacia cualquiera que tiene contacto con él. No estoy sugiriendo que que nunca hablen del Evangelio, pero date cuenta, dice en su libro, de que lo que dices tendrá un mayor efecto cuando vives en armonía con lo que enseñas o enseña el Evangelio. Si el mundo pudiera ver una imagen clara de Jesucristo a través de la unidad de la iglesia y de su gente humilde, amable y paciente, nuestro evangelismo tendría alas para volar. Unidad. Unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Compromiso real. Del querer, ¿cierto?, abortar estas barreras que me separan con mi hermano, que me separan con mi hermana. Porque esto la sociedad lo ve, mis hermanos. La sociedad de afuera nos juzga. Por eso que con tristeza, ¿cierto?, vemos que algunos vienen un ratito, ven, y a lo mejor ven alguna situación media más o menos y se van. Y nosotros somos carta leída para el mundo. ¿Cuántas veces, cierto, se nos ha dicho, saben qué? Y mi pastor lo ha dicho muchas veces, cierto, para ser como este que se cree cristiano, mejor no vayan a ese lugar, porque ese lugar no. Sí, se demuestra amor, pero no hay unidad. Porque hay grupos formados, aunque no se quiera creer, hay grupos formados. Y eso no es bueno. No debe haber grupos. Debe haber una sola unión. Y para que haya esto, tienen que ser derribadas estos muros de diferencia. Soportaos, aguantaos. Bendito sea su nombre para siempre. Si tuviéramos, ¿cierto?, este tipo de características, muchos tuvieran, ¿cierto?, las ganas de escuchar lo que decimos. Porque muchas veces cuando se sale a la calle a predicar, somos muchas veces como címbalos que resuenan nomás porque nadie nos quiere escuchar. Porque no tenemos credibilidad. Obviamente hablamos de la Escritura, nos preparamos a lo mejor, ¿cierto?, con un pasaje específico y le hablamos, ¿cierto?, y le hablamos a la gente. Pero después mi vida cotidiana, ¿cierto?, deja mucho que desear. Por eso no nos quieren escuchar. Por eso el evangelio, ¿cierto?, el evangelismo muchas veces es rechazado. Porque decimos una cosa, pero estamos haciendo otra. Digo amar a mi hermano, pero no lo amo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, mis hermanos, porque es imperioso que no tengamos diferencias, ni siquiera rivalidades, porque hasta eso, ¿cierto?, llegamos muchas veces a ser rival de mi hermano, de mi hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a poder soportar, a poder aguantar. No es fácil, obviamente, y les entiendo que es así, que muchas veces hasta ni nosotros mismos nos soportamos.
Muchas veces, es cierto, nuestros mismos genios nos traicionan. Se lo digo porque es una realidad. Ejemplo vivo, en la mañana andaba, me levanté, traté de hacer un poco de fuego, traté de hacer fuego, andaba por acá y por allá, y dentro el gato, y como ese, ¿cierto? Se atraviesa por las piernas así para que le den comida y todo. Un ratito lo aguanté, pues después ya, y Señor. Dije, Señor, tú me estás hablando a mí. No soporto a mi gato, Señor. Tuve unas ganas de pegarle una patada. Así que así con mansedumbre llegué, me lo pesqué del cuello, me lo saqué por fuera. Dije, Señor, una pata es más fuerte. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Cómo trata el Señor con nosotros? Primera de Pedro, en el capítulo 2, se me perdió Pedro. Mira, Pedro capítulo 2, versículo 18 dice: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Los que trabajan con personas, ¿cierto?, que están a cargo, a sus jefes, los entiendo. Hay algunos que yo creo que le dan ganas de agarrarlo como el gato. Pero el Señor dice a esos que son difíciles también, soporten. Háganse la idea de que en algún momento van a cambiar. Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos ayude. Porque tenemos que cambiar conducta, mis hermanos. Es una realidad, ¿cierto? Queda tan poco para la venida de Jesucristo. Pero hay tantas cosas que nos faltan. Tantas cosas que nos faltan para poder ser aprobados delante de Él. Porque el servicio del Señor no es solamente en este momento, ¿cierto?, de venir a entregarle un culto, ¿cierto?, una forma rutinaria, ¿cierto?, de entregarle algo al Señor, sino que la adoración y el servicio al Señor es todos los días, cada momento, constantemente, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Un servicio al Señor, una adoración al Señor. Nuestra forma de conducirnos, de comportarnos, de hablar. Así adoramos al Señor, así servimos al Señor, cambiando cosas, ¿cierto?, que nos ha costado un mundo. Si nos cuesta, está el Señor para ayudarnos. Dios nos bendiga cada día. Y este mismo pasaje de Pedro, capítulo 2, versículo 20, también nos dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si eres abofeteado, si eres, ¿cierto?, tratado mal por tus malas conductas, bien. Y uno después, ¿cierto?, reconoce que es así. Bueno, me lo merecía, sí, verdaderamente sí. Me comporté de esta forma, era así, era así. Sí, me merezco que me reprendan, que me hagan esto, que me digan lo otro, incluso que me echen de la pega algunos. Pero si estoy haciendo lo correcto y soy calumniado, soy tratado mal, me hacen esto, me hacen lo otro, soportaos, dice el Señor. Soporten. No reaccionen como reacciona el mundo.
porque ustedes fueron apartados para una vida eterna. O sea que nuestra vieja naturaleza, ¿cierto? Esa que explotaba enseguida, debe cambiar. Debe cambiar. Dios nos ayude para hacer cambios constantes y muchas veces rotundos para que nuestra vida, ¿cierto?, sea transformada y sea hallada, ¿cierto?, de alguna forma correcta delante del Señor. Así que, mis hermanos, ¿qué nos resta hacer? Soportar, aguantar lo que pueda venir. Porque es la única forma, ¿cierto?, de que podamos encontrar afectividad, ¿cierto?, algún reconocimiento de parte del Señor para con nosotros. Que Él pueda decir, no, si se está esforzando mi hijo, es calumniado, es tratado así, es tratado de otra forma, pero está aguantando, está soportando por amor a mí. Y en este vínculo perfecto que es el amor, ¿cierto?, que todo lo envuelve, todo lo encierra. Bendito sea el Señor. Porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros, a sus hijos, a sus discípulos? Tratar de imitar a su Maestro. Lo mínimo. Bendito sea su nombre. Así que, iglesia, sigamos soportando. Uy, ya sí. Que a lo mejor el líder, ¿cierto?, es tan, ya lo pensé, ya tan penca. Ay, Señor, pero aguantemos, mis hermanos, soportemos. Ya vas a tener recompensa. El jefe, el hermano, la hermana es así. No quiero hablar de pastor para no meterme en problemas. Dios nos ayude. Para culminar, dice Colosenses 3:13, dice, soportaos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo, ¿cierto?, ha soportado tanto a nosotros, nuestras mañas, nuestras rabietas, nuestra mala forma de conducir, ¿cierto?, nuestra prepotencia. Cuando se nos da una orden, se nos pide algo, nos hacemos los tontos o muchas veces respondemos mal. Si Cristo tiene paciencia, tiene misericordia, nos perdonó, nos soporta aún, ¿qué nos resta a nosotros? Seguir soportando, seguir aguantando. Ya vendrá momentos, ¿cierto?, en el cual vas a tener alivio. Ese momento glorioso, sienten que ya no tendrás más dificultades. Porque mientras estemos aquí todavía vamos a tener que pasar por muchas cosas. Pero mientras puedas, esfuérzate para aguantar, para soportar, para tener misericordia, para amar y perdonar. Iglesia, que Dios les bendiga. Dios nos está llamando para algo grande. Y está allí, está a la vuelta de la esquina. Algo tremendo para la iglesia, para cada uno de ustedes. Pero muchas veces esas cosas se retienen. ¿Por qué? Porque no perdonamos. No tenemos tolerancia. No nos aguantamos muchas veces los unos a los otros. ¿Quieres alcanzar algo grande? Esfuérzate. Esforcémonos. Y así vendrán tremendas bendiciones, mis hermanos. Si hasta aquí has recibido algo de parte del Señor, si hasta aquí de alguna forma has sido bendecido, siendo como somos, imagínense si hiciéramos la Escritura, perdonáramos, fuéramos tolerantes, nos soportáramos, y más aún, el pasaje que hemos leído dice soportándonos en amor. El mundo soporta muchas cosas,
Nosotros también, antes de conocer a Cristo, ¿cierto? Soportábamos muchas cosas, pero era muchas veces por una conveniencia. Pero cuando estamos en Cristo nos dice que soportemos sin amor, que es algo diferente a lo que hace el mundo. Porque aquí Cristo está involucrado en esto. Entonces no es gravoso el soportar en amor. Porque es algo que al final como que ya te acostumbras a una carga que a lo mejor debes llevar, pero lo hace con gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor porque tiene amor por nosotros y misericordia. Dios nos ayude. Quiero invitar a Cevita que pueda estar orando y dando gracias por la palabra del Señor.